Bueno, pues entonces vamos a disponernos, dando gracias a Dios y acogiendo la palabra que hoy nos quiera regalar, para que tú guíes nuestros pasos, nuestra vida y nuestro caminar en ti. Haznos dóciles a tu voz interior y ayúdanos a permanecer en el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre y Señor nuestro, San José, Ruega por por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de las ciudades de Dios. Ruega por Por nosotros. nosotros. Bueno, vamos entonces hoy a comenzar un nuevo tema. Un tema que me parece a mí que es bastante significativo para nuestra comunidad de carmelitas de San José y que tiene dos dimensiones siendo casi que la misma. Somos iglesia y somos comunidad. Entonces, dos realidades que se complementan. Somos iglesia y somos comunidad. Y vamos a partir de una pregunta que yo quisiera que respondiéramos brevemente. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué estamos juntos? Eso que porque Dios nos creó así, nos creó por Adán ya solo, aburrido, sin compañía, y Dios le dio una compañía idónea, nos creó ya desde el principio en comunidad, y también porque nuestra comunidad inicial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad de amor, y así también nos creó como comunidad, como una, pues pienso que iglesia y comunidad son como sinónimos, no sé. Sí. Y hablando directamente de la comunidad, de la ciudad de Dios, de Villeta Sasaima, ¿por qué nos juntó? ¿Por qué estamos formando parte de esta comunidad? Yo creo, Padre, que esto fue un mensaje que recibimos de usted. Acuerde que yo fui allá a preguntarle, nunca pensé en hablo de la ciudad de Dios, y cuando usted nos recibió y dijo, pongan eso en oración, y ya la segunda vez que fui contándole que ya que habíamos decidido que íbamos a tratar de desarrollar un proyecto de Ciudad de Dios, entonces nos hizo muy claro al Cita y a mí que tuviéramos claro que lo importante no era la construcción, sino tratar de ir formando una comunidad y que identificara las personas o las familias, las 4 familias que pudieran ser como el punto de partida. Y ahí mismo, creo que el sábado siguiente, porque coincidió que lo hicimos con compañeros del diaconado, les comenté a ellos y al martes le dije a Andresito. Y ahí arrancamos, Padre. Bien, ahí se ve la mano de Dios que va pasando. Y luego la pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me llamaron a mí para esta comunidad? ¿Y por qué dijeron que fueran estas familias? Bueno, es una pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo de estos días, donde vamos a reflexionar sobre ese ser iglesia y ser comunidad. Nosotros tenemos muchas preguntas que con frecuencia nos planteamos para nuestra vida, siendo esta pregunta del estar juntos una pregunta esencial, esencial, por nuestra condición de creyentes y por ese llamado a formar una comunidad distinta, no solo a reunirse, sino realmente a formar comunidad. Si nosotros comprendemos a profundidad por qué estamos juntos, es muy posible, sí, es decir, si nos hacemos conscientes de eso, pero no porque nos lo digan, sino porque lo descubramos, que nuestra actitud cambiará. La participación en las tareas que se nos colocan, nos empeñaremos en ideales de comunidad y de realidades cambiantes que van a no solo a marcar nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean.
Por eso es necesario comprender el sentido de la vida. Con mucha frecuencia nos encontramos con personas que viven y están ahí, pero ni saben ni para qué. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Porque me engendraron y ya? No. Así haya sido incluso hasta un error, entre comillas, porque en Dios no hay errores. Mi vida tiene un sentido, pero ¿cuál es ese sentido? Hay que descubrirlo. ¿Cuál es el sentido de mi trabajo? Porque yo sé que tengo que conseguir el sustento y demás, pero más allá de esto, ¿cuál es el sentido de mi trabajo? O de nuestro estudio, de nuestra formación, o el sentido del amor que expresamos y recibimos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué nos dice el Señor a través de esto? Queremos comprender qué es lo bueno que debemos hacer y obviamente qué es lo malo que tenemos que evitar. Pero para dar esa respuesta tengo que saber hacia dónde voy y cuál es el ideal de mi vida. Queremos comprender cuál es el camino acertado. Cada uno de nosotros está intentando captar, no importa que ya hayamos empezado un camino, pero entre ese camino tenemos que acertar en el camino, porque mi camino puede ser el matrimonio, pero no simplemente el matrimonio, sino ese matrimonio, ¿qué más? ¿Qué exige? ¿Qué muestra? ¿Qué puede? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué evangelización se da? Y así cada cosa. Entonces, con esto podemos asumir eh, algunas decisiones eh, para recorrer ese camino para nuestra siempre renovada vida. Miren, todos estamos en búsqueda, aún los que ya vamos terminando, todos estamos en búsqueda de encontrar respuesta y darle sentido a lo que realizamos, a lo que vivimos. Y eso se llama espiritualidad, descubrir y darle sentido a todo lo que hacemos y vivirlo desde Dios. Y todo esto tiene como fondo principal el deseo que todos tenemos de descubrir y de realizar la voluntad de Dios. Todos queremos eso, hacer la voluntad de Dios, que no siempre es tan evidente. Hay que buscar qué me pide el Señor. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, lo que estamos es intentando descubrir aquello que da sentido a la vida, aquello que se expresa como en forma de un proyecto de vida, aquello que nos sostiene. Y no tienen que ser grandes cosas, el proyecto de vida puede ser pequeñito, pero lleno de sentido. Lo que nos lleva a superar realidades o a mantenernos como en ese camino, en esa tensión de esperanza. Podríamos pensar que para los jóvenes es fácil eso, fácil entre comillas, porque tienen que pues programar toda su vida y demás. Claro, ellos tienen una opción muy clara por realizar, pero nosotros, aún cuando ya llevemos muchos años casi ya tocando las puertas del cielo, tenemos que tener cada día proyectos entre comillas, sueños, ideales, ilusiones. Por eso preguntarnos sobre la voluntad de Dios es intentar acertar en el descubrimiento de nuestra misión, nuestro destino, nuestra vocación. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra vocación, no sabemos para qué estamos aquí. Es descubrir aquello que me plenifica, es decir, eso que da como un gusto por dentro, una alegría, una ilusión, eso que nos realiza, o en otras palabras, eso que nos permite ser nosotros mismos en el mundo. ¿Quién soy yo en el mundo? Y me dice, pues nadie, ante un mundo como este, ¿yo quién soy? Nadie. No, cada uno somos alguien en el mundo y sobre todo con una misión, desde el amor, una misión en concreto. Por tanto, aquello que me hace feliz es la pista para saber cuál es mi misión y el por qué estoy aquí.
Es definitivo comprender la voluntad de Dios cada día para poder ser lo que soy, porque no basta con ser, sino hay que ser lo que yo soy. Y miren los que estamos aquí, y sin embargo, cada uno de nosotros tiene algo distinto, es distinto, y Dios le pide algo distinto. Nos preguntamos entonces, bueno, pero ¿cómo podemos descubrir esa voluntad de Dios, sobre todo en el día a día? Esta pregunta la tenemos que resolver frente a lo grande y a lo pequeño. A las cosas más sencillas de la vida, también tengo que hacerle la pregunta, ¿qué quiere Dios de esto? Por eso necesitamos como incorporar por allá como en nuestro ser ese continuo intento de saber y actuar la voluntad de Dios, ese discernimiento que me lleve a cada momento a preguntarme sobre la voluntad de Dios. Y en la medida en que nos vamos convirtiendo en personas profundas, de vida interior, de oración, de relación personal con el Señor, podemos hacer del discernimiento de la voluntad de Dios algo habitual, corriente, en lo que lo grande y lo pequeño siempre tienen un espacio para ser discernido. Este es el gran reto y a la vez un gran regalo que Dios nos permite en nuestra vida. ¿Cuál es el elemento decisivo para comprender la voluntad de Dios? Miren, increíble, es la comunidad. Parecería que sería mi capacidad de reflexionar, de buscar la soledad, de sentirme, de sentarme a buscar no sé qué. Sí, todo eso es importante, pero es en comunidad donde yo discierno la voluntad de Jesús. Jesús nos ha enseñado a discernir, enseñándonos que cuando se discierne no es solo el fruto de una reflexión o de un análisis de la realidad de cada uno de nosotros, no. Implica algo más profundo, hasta para las decisiones personales, que implica la voluntad de Dios, se descubre y se discierne solo en relación, no de manera individual, que es lo que nos han enseñado siempre. Usted vaya a reflexión y tome determinaciones. Siempre en relación, porque es en esa relación donde Dios se nos manifiesta. En relación, es decir, en comunión. Cuando nosotros entramos en esa relación con alguien, miren, en ese momento ya el ambiente está preparado y dispuesto para el discernimiento, cuando ya entramos en comunión. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta el Espíritu Santo y se cumple esa promesa maravillosa de Mateo 18:20, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Esta es como la claridad y la gran profundidad del estar juntos, porque Él está en medio de nosotros. Y entonces, aquí hay una partecita muy bonita que me gustaría que la asimiláramos bien. Miremos a la Virgen. Cuando María recibe en Nazaret el anuncio del ángel, ¿qué recibe? Recibe la palabra del ángel y con esa palabra recibe la voluntad de Dios para ella. Dos cosas, la palabra del ángel y la voluntad de Dios para ella. Entonces María, a partir de ese momento, sabe cuál es la voluntad de Dios para ella. Sin embargo, no puede asimilarla, entenderla, acogerla con claridad. Ella la acoge en un acto de fe, pero ella no lo entiende. Sabe la voluntad de Dios,
pero no la entiende, no la entiende. María no comprende en verdad cuál es esa voluntad de Dios. Ella escucha esa voluntad de Dios, sí. María recibe esa voluntad de Dios, pero no la comprende con nitidez y certeza, solo que la coge en su corazón, se fía de esa palabra recibida y responde sin entender. Aquí estoy. Hágase. Sin embargo, dentro de María existe aún alguna duda. Aunque haya dicho, hágase lo que tú quieras, hay alguna duda, alguna preocupación, no obstante, imagínense, no obstante, haber visto y escuchado al ángel. Pero eso no le clarifica nada. Sabe la voluntad de Dios, pero sigue la duda. Ella descubre un abismo, una desproporción inmensa entre aquello que se le ha anunciado y su capacidad para comprender y responder a esa misión. Un abismo inmenso. Incapacidad para actuar la voluntad de Dios. ¿Qué podemos concluir de esto? Entonces aquí hay una conclusión importante. Podemos concluir y afirmar que el lugar donde María escucha no es el mismo lugar donde discierne. Allí donde escucha y se le revela la voluntad de Dios, no es el mismo lugar donde se discierne. Y eso, si lo aplicamos en la vida, esto es de gran sabiduría, porque a veces queremos de una vez resolver las cosas. ¿Dónde realmente María puede discernir? ¿Qué creen ustedes? En la visita a la prima Santa Isabel. Claro. Sí. Es precisamente en Ain Carem donde María puede discernir, es decir, en otro lugar distinto, en otro lugar menos familiar, en la casa de Isabel y Zacarías, algo totalmente distinto a donde se le reveló la voluntad de Dios. María va a realizar un largo viaje, alrededor de 80 o 100 kilómetros, donde, sin lugar a dudas, María iría reflexionando sobre lo sucedido, sobre el mensaje del ángel, sobre lo que le iba a pasar. Pero es solo cuando llega a la casa de Isabel, que dice, entrando en su casa, entrando en relación con ella, con Isabel, en una relación divina y humana. Y ahí está el lente de la fe. Es una relación divina y humana. Un saludo donde lo humano y lo divino se mezclan y se unen. Y allí comprende. Eso que no pudo comprender ella solita, lo vino a comprender cuando entró en relación. Es precisamente en ese encuentro entre las dos cuando algo maravilloso salta afuera. María discierne, María comprende lo que significa ese anuncio y proclama su acción de gracia, su magnífica, pero después de haber entrado en un contacto humano y místico con Isabel. ¿Ven la hondura de este pensamiento? Porque aunque yo me vaya para un retiro y discierne y de vueltas, si yo con todo eso no entro en relación, no puedo comprender con claridad la voluntad de Dios. Cuando nosotros compartimos con alguien o lo hacemos a lo mejor en comunidad, hemos de descubrir que más allá de la amistad, de ese encuentro aparentemente casual, existe la voluntad de Dios que nos ha juntado para construir
comunidad. Para eso nos juntó, para construir comunidad, para construir iglesia, para construir familia. Y esto hace que permitimos que Jesús se haga presente, se manifieste en medio de estos encuentros, porque estamos unidos por el Señor. No es lo mismo cuando dos de ustedes se encuentran que cuando se encuentran con otra persona, porque aunque sea incluso hasta más cercana a la otra persona, pero que hay un vínculo de comunidad que hace que nuestros encuentros sean distintos. Entonces, la vocación es siempre un misterio. Y la vocación no es la vocación religiosa, porque cada uno tenemos una vocación al matrimonio, lo que sea. Entonces, la vocación es un misterio de libre elección de Dios para cada uno de nosotros y a la vez una invitación a responder de manera personal y comunitaria a ese llamado, es decir, a esa vocación y a esa misión. Por ejemplo, ustedes que están en pareja y ustedes dicen, ay, la casualidad cuando nos conocimos y fue a través de esta persona y yo no sé qué, y uno arma todo y da gracias a Dios por la casualidad. Ahí no hay ninguna casualidad. Dios, de alguna manera, tenía ya proyectado este gran misterio de amor y de comunión, y lo triste es cuando nos descuidamos de eso, perdemos la dimensión mística que queda solo la humana. Cuando Dios nos junta, nos capacita para ser fieles hasta la muerte y cumplir la vocación y misión. Por eso no podemos realizar nuestra vocación y nuestra misión de una manera individual y separada del querer de Dios para la comunidad que está reunida en su nombre. Entonces, los miembros de la comunidad están unidos físicamente, pero también místicamente, a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos hace uno en el amor. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. De allí que no es tan importante, escuchen Físicamente, esto bien, Juan 17, 21. Entonces, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. No dice, Padre, que puedan trabajar mucho, que puedan hacer muchas misiones. No, lo primero, que sean uno, la unidad, la comunión. Y después, lo otro. Entonces, no es tan importante la eficacia pastoral, sino más bien la comunión entre los miembros de la comunidad. Y uno dice, pero ¿cómo así? Con todo el trabajo que hay que hacer, ¿y cómo que no es importante? Sí es importante, pero no es tan importante como la comunión entre los miembros de la comunidad que realizan esa misión en el nombre del Señor y de la Iglesia. No es tan importante el trabajo que ustedes tengan como lo es la necesidad de estar juntos, de dialogar, de acompañarse, de ir para acá, para allá, porque al fin y al cabo ahí hay un gran misterio de comunión entre ustedes cuando Dios se hace presente en medio, porque ustedes abren el corazón a la gracia del matrimonio, por ejemplo. El estar juntos, el orar juntos, el comer juntos, trabajar juntos, tiene todo un sentido nuevo que nos hace diferentes al común de la gente, que se reúnen a realizar esas mismas cosas, pero ya no bajo la gracia de Dios que nos ha convocado a la comunidad de vida. Es lo mismo y es totalmente distinto, porque esto ya forma parte de una misión. Esos encuentros fraternos se convierten en sacramentos de vida donde Jesús se hace presente y vive en medio de los hermanos que realizan estas tareas. Entonces, este encontrarnos o cuando ustedes se encuentran o en pareja o en comunidad, todo eso se vuelve un sacramento. Por eso, todo lo que las personas realizan en comunidad, como respuesta a lo que Dios nos pide, es fuente de santidad y de agradar a Dios en lo que se hace. Pero es que lo que nos
tocó hacer es hacer chorizos para el encuentro o para vender, para recoger no sé, unos fondos. Mire, si hacer chorizos es fuente de santidad, porque lo estás haciendo en el nombre del Señor, en unidad y para un bien. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, Él nos capacita para discernir y comprender y ejecutar la voluntad de Dios. Él la va colocando en el corazón. De allí surge entonces el misterio de la comunión, que no es simplemente estar todos de acuerdo. Cuidado con esto, porque es que lo que buscamos es que todo el mundo esté de acuerdo. No, no. Podemos estar en comunión y unidad aún sin estar de acuerdo con algo, por ejemplo, que se plantea. Entonces, cada uno tiene su parecer, pero esa capacidad de interrogarnos juntos y buscar la voluntad de Dios, eso es lo que vale. Ahí es donde tenemos que poner todo el acento, no en que todo el mundo piense igual. Entonces puede que en una reunión ustedes hablen y queden 3 y 2, no importa, no importa. Es que no todo tiene que ser por unanimidad, pero sí por discernimiento común. Entonces, no es casual que nosotros estemos juntos. Podemos afirmar con claridad que Dios lo ha querido y nos ha convocado para hacerlo. Ve, qué casualidad, Gustavo, Elcita llamaron a fulanito y estos respondieron. Eso no es casualidad. Uno lo mira así, pero cuando ya empieza a ser el camino desde la fe y la lectura orante de la realidad, se da cuenta de lo que hay detrás de todo esto. La voluntad de Dios, un Padre amoroso que nos va conduciendo y va mostrando y moldeando los caminos. En comunidad comprendemos lo que María entendió sobre ella, sobre su misión, su realidad en el mundo. Eso que ella comprendió en Nain Karem es lo mismo que nosotros vamos a ir comprendiendo en este camino. Por eso, María canta el Magnificat. Ese Magnificat que también nosotros debemos cantar muchas veces cuando comprendemos juntos la voluntad de Dios y su acción sobre nosotros. Estamos llamados a prolongar nuestro Magnificat. Entonces, este estar juntos se nos da como cumplimiento a la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que muchas veces no es tan evidente, pero es real. Y la comunidad la tiene que ir descubriendo. Y no todo se discierne al mismo tiempo. Hay cosas que se empiezan a discernir ahora y pasan algunos años y allá es donde se comprende. Porque en Dios el tiempo es otro. Y por eso hay que abandonarse en las manos de Dios y creer en Él y confesar su nombre. Y a todo diré que sí, como Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Bueno, quería compartir eso hoy con ustedes para que sigamos pensando sobre ese punto del discernimiento. Una cosa que yo discierna, pero ¿dónde debo verificarla? ¿Con quiénes y cómo? ¿Y qué actitud asumo para coger eso que estamos discerniendo? Si quieren compartir algo sobre esta idea. Padre, tenía un concepto de la voluntad de Dios como muy, muy alto, muy arriba, muy distante. Y su merced nos acaba de aterrizar que la voluntad de Dios es en cada instante, en cada momento, en cada vivir diario, en cada cosita, en cada decisión. O sea, no es algo por allá proyectado, sino que es ahí en el momento. Entonces, esto sí me aterriza muchísimo, ¿no? Porque uno piensa en cuál será la voluntad y qué es lo que yo quiere, pero es en el diario vivir, en las cosas que uno hace normalmente que está haciendo la voluntad de Dios. Hay proyectos grandes que hay que discernir. Me caso, me quedo soltero, ¿qué? Compro una casa, bueno. Pero
una persona que vive espiritualmente, es decir, que vive en el Espíritu o que vive en Dios, todo el día está en discernimiento. Porque como en todo quiere agradar a Dios, hasta en lo más pequeño, ¿me como esta galleta o no me la como? Eso tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios, qué conviene y por qué sí y por qué no. Y con esto puedo agradar a Dios, con esto puedo ayudar, o esto es un capricho mío. Es decir, actitud permanente de discernimiento en nuestra vida. Padre, no, sigue, vale, sigue. No, yo tenía una pregunta. Yo sé que estamos hablando de esta comunidad, ejemplo, Ciudad de Dios, Refugio de Amor y Vida, pero quería saber si la familia es comunidad también. ¿A qué me refiero? O sea, cuando yo me reúno con mi familia, ¿siempre estamos en ese tipo de comunidad donde se puede discernir? ¿O es solamente cuando activamente llamamos a Dios? O sea, estamos en una reunión con mis abuelos y mis primitas y mis tíos y decimos, bueno, hacemos la oración que bendice este espacio que vamos a compartir, pero estamos, no sé, cocinando. Eso también es esa comunidad y tiene que ser como que esa oración de entrega, o eso lo he hecho de salir a comer, no sé, con mis papás, ya es un lugar de discernimiento, porque siento que a veces tener como muchas perspectivas nula también mi capacidad de discernimiento frente a la voluntad de Dios. No sé si me hago entender. Hay diferentes categorías de comunión o de comunidad. Entonces, obviamente que una pareja es comunidad de vida y una familia es comunidad de vida. Hay que ver también la actitud de las personas de la familia, porque hay personas que pues, nada tienen que ver con esto. Cuando digo con esto es con el deseo de agradar a Dios o de buscar su voluntad. Pero tú haces que eso sea comunidad. Te invitaron al sancocho o al ajiaco, yo no sé qué, o al asado, y tú ahí estás haciendo presente al Señor. Y si tienes con alguien más en esa comunión, pues esos dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, aunque los otros ni cuenta se den de eso. Entonces, la reunión del grupo de no sé qué o de la universidad o del trabajo, pues esa es una reunión donde uno hace presente al Señor, pero no alcanza a ser comunidad. Mientras que tu familia sí, o incluso tus vecinos a veces, porque hay núcleos que se forman donde hay una conexión desde dentro. Lo otro es desde fuera, vamos a ver el partido. Entonces ahí no hay una comunidad, es un grupo de personas que se van a ver el partido. Pero hay otras instancias que se van volviendo sagradas, como el hogar, como, no sé, la amistad con algunas personas o el trabajo en la parroquia, porque la parroquia también tiene que transformarse en eso, en comunidad. No basta con que la gente vaya a misa y a veces no sabe uno ni quién se hizo al lado. Es ese montón de gente reunida en el nombre del Señor, hay que volverle comunidad en la medida en que nos hacemos conscientes, en que compartimos la vida, en que oramos unos por otros y que dejamos que se dé ese enganche, esa comunión entre nosotros. Padre, pero también, digamos, hay muchos momentos de discernimiento en comunidades, diferentes tipos de comunidades, como usted expresa, pero también, y según lo entendía yo en un cursito que hicimos de discernimiento, y también se lo capto a ustedes, que en mi diario vivir, en cada momento de mi vida, cualquier decisión que yo tenga, si estoy teniendo presente al Señor, pues esto es un discernimiento individual, pero si es el adecuado, siempre tiene que estar en función del bien de la comunidad o el bien de con quien comparto. Así es. Sí, sobre todo en relación con. Entonces, tú estás por allá en la finca, solo piensas y disiernes, pero luego en la confrontación, o sea, con el cita o con los amigos o con los hermanos, en ese compartir es donde se verifica, como que ahí coloca el Señor el sello, porque Él no nos hizo, no está bien que Adán esté solo y entonces le hace a la mujer. Y surge
la comunión, la comunidad. Es ahí. Por eso, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo discerniendo, acompañando, iluminando, guiando, no cuando estamos solos. Porque la soledad es muy bonita, pero desde otro ángulo y otro sentido. Pero en este discernimiento siempre, de alguna manera, tiene que entrar en relación o con la persona a la que le cuento, o al párroco, o a no sé quién. Siempre la confrontación con quien sea en ese momento, la persona adecuada. Muchas gracias, Padre. De allí la tristeza de que haya matrimonios donde no hay comunidad, donde un señor manda, o una señora así santanderiana, perdón, cualquier clase de señora, que manda y el otro obedece. No, eso no es comunión, eso no es... Claro, siempre tiene que haber una autoridad y demás, pero una autoridad en comunión desde el corazón, no es sirvientes que yo tengo, ¿ven? Y por eso hay que estar dispuestos incluso a perder mis ideas con mucha frecuencia, porque yo lo veo tan claro que es así y así, pero al otro no le pareció. Entonces yo tengo que morir para escuchar al otro y buscar juntos el camino a seguir, porque tampoco es yo renuncio y que se haga lo que diga el otro. No, es que juntos vamos a buscar la voluntad de Dios. Muy bonito, Padre, Padre. cuando el padre hablaba de que María no entendía la voluntad de Dios y la entendió a través del discernimiento y a través de cuando fue a hacer la visita a su prima, para mí es entendible que este entender la voluntad también es a través del hermano, que yo llego y entiendo y puedo discernir en mi relación con, pues, con la comunidad, con el otro, con la persona con la que estoy, puedo discernir esa parte. Cuando el padre hoy preguntaba por qué estamos aquí, también es porque Dios nos ha pensado acá, porque en el caso nuestro no estábamos buscando a Ciudad de Dios, pero llegamos a Ciudad de Dios. Estábamos pensados por Él acá para, todavía no sabemos cuál sería nuestra función específica, pero en este momento es hacer comunidad y hacer unidad como cuerpo entre nosotros para poder entender el camino lo que Dios tiene pensado de Ciudad de Dios. Entonces siempre nos lleva a la relación con el hermano, es más o menos lo que yo lograba como intuir. Claro. Y entender que Ciudad de Dios no es mañana cuando construyamos yo no sé qué. Lo que estamos viviendo es Ciudad de Dios, esta es la comunidad. Pero mira que María no proclamó el Magníficat cuando recibió el anuncio, sino que quedó como así, se fue pensando. Cuando saludó a Isabel, llegó la fuerza del Espíritu, saltó el niño, empezó la comunión y María entendió. Entonces ya empezó a proclamar y a hacer todo ese camino. Pero es en el encuentro con el hermano. Padre, una última pregunta que se sale, pues no se sale del tema, es algo que estábamos hablando de la vocación y usted decía que la vocación es un misterio de libre elección de Dios a cada uno de nosotros. Y bueno, decía, y que a la vez es una invitación para encontrar, pues, cómo responder a eso de manera personal y comunitaria. Pero con ese pedacito del inicio, creo que no sé, yo siempre creo que estas sesiones están pensadas exactamente para lo que uno está viviendo, pero en el tema de la vocación, sí es un misterio de libre elección. Usted dice libre elección de Dios a cada uno de nosotros. No me queda claro todavía, o sea, esa vocación, ¿Dios se lo soñó para mí o yo elijo libremente o cómo es eso de la vocación? O sea, es una elección para que tú vivas en Él, por Él y para Él. La Ok. vocación de amor es una Ok. vocación de comunión con Dios. Libre y gratuitamente te llama, te invita. Y cuando te encuentras con, entonces ya esos dos caminan y hacen ese camino de
de gozo, de unidad, etc. O sea, Él libre y voluntariamente te llamó para que le pertenecieras y para establecer una alianza de amor contigo, con la posibilidad de que tú le digas que no, pero ojalá que le digas que sí. Y cuando tu respuesta vocacional se encuentra con otro que busca una respuesta vocacional también y se unen, ya se hace una sola vocación. Ya no son dos, sino se hace una sola vocación de la búsqueda de la voluntad de Dios y de la entrega total a Él. Padre, Padre, pero una preguntita, perdona un segundito rápido ahí. Si llevo esa vocación, bueno, tal vez sí, vocación pues matrimonial, pero si lo llevo a vocación profesional, esa vocación profesional, y, o sea, yo estoy en un momento que como que quiero decidir muchas cosas, si quiero seguir haciendo lo mismo, si no, qué es lo que me hace feliz y qué no, pero quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo encontrar mejor esa respuesta? Tienes que distinguir entre un trabajo y una profesión en el Señor. Ok. Porque un trabajo tú lo haces para ganar un dinero y para no sé qué, todo lo que quieras. Cuando ese trabajo cuando esa profesión se hace servicio en el cumplimiento de la voluntad de Dios, tú encuentras fuerza para salir adelante, capacidad de amor y de servicio, así seas una profesional que se encuentre medio minuto con cada persona a la que atiendas, pero no estás atendiendo a un simple cliente, sino a Jesús que llegue en ese cliente. Hacen lo mismo y es totalmente diferente. El uno que atiende gente y es muy eficaz, y el otro que ama atendiendo gente, aunque no sea tan eficaz. Y por eso da el caso de un médico que haya entendido su vocación, mira, atiende a la gente y aunque no sepa ni qué mandarle, las personas se le curan. ¿Por qué? Porque hay vocación ahí. Una mamá con vocación, mira, se le puede dar el diploma de lo que quieras, de chef, de psicóloga, de enfermera, de lo que quieras. Mientras que una mamá que se encartó con unos hijos, pero ella está pensando en su belleza, en salir adelante, y cómo me desencartó estos muchachos y quién me los cuida para ir a no sé dónde y a no sé dónde, pues hola, sí, pues esa mamá logra sacar a esos muchachos, pero no con la entrega de las verdaderas mamás que asumen su vocación como una entrega total, que aprenden a desvivirse por sus hijos. Para una es un encarte o el cumplimiento pues de un sueño que era tener unos hijos y casarse, y ahí va y viven lo más de aburridas. La otra, aunque tenga problemas económicos, lo que sea, pero hay una vocación que se vive con pasión y se vive el sacramento de dar la vida constantemente como lo hizo Jesús. No solo cuando está trabajando, hasta cuando está durmiendo o cuando está orando, siempre en función de, es decir, en relación. Y ahí se da la vocación cuando hay relación, comunión. Listo, Padre, gracias, gracias. muchas gracias, Padre. Nos da la bendición, Padre. Que el Señor les bendiga con su gracia, su amor y su ternura y les ayude a permanecer en Él. Que les regale una semana llena de su presencia y de su comunión en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz noche. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, noches, Padre. Gracias a todos.